Se tropezó con su almuerzo y al inclinarse para recoger el paquete húmedo, no imaginó que al levantarlo estaba levantando también una vida entera. La bolsa de papel se abrió y unas migas de pan resbalaron entre sus dedos. Una mano áspera y tímida se adelantó para ayudarla, sin que ella lo pidiera, y en ese contacto había la distancia de quien no espera ser tocado por la rutina de un día cualquiera. Julia corría con el corazón en la garganta, con la carpeta contra el pecho y la bocina de un autobús lejano en la memoria. Llovía con la insistencia de una ciudad que no perdona la prisa. El traje que había elegido la noche anterior, la blusa que olía a colonia barata y esperanza, todo parecía a punto de desfallecer en el charco donde se había detenido para atarse la zapatilla. Cuando su bolsa perdió la compostura, el paquete de su almuerzo rodó por el empedrado y se detuvo contra la bota de un hombre recostado junto a la pared del callejón. Cabello enmarañado, ojos que guardaban una fatiga antigua y una sombra de cortes en la ceja, como si el tiempo le hubiera enseñado a acumular pequeñas derrotas. «Lo siento tanto», dijo Julia, más por la vergüenza de la prisa que por lástima. «¿Te hice daño?» El hombre negó con la cabeza. Su voz era apenas una fricción en la lluvia, pero honesta. Aceptó el sándwich con dedos que parecían saber de movimientos cuidadosos. Tenía una mancha reciente de sangre seca en la manga, y la mano que sostuvo la bolsa estaba fría. Hubo un segundo en el que Julia vio algo contradictorio, unas uñas limpias, un gesto preciso al arrancar una servilleta, la manera en que dobló el pan, como si hubiera aprendido a valorar las raciones. «Gracias», murmuró él. «No me hubieras tenido que ofrecerlo. La gente no siempre ve cuando uno está caído». Ella sonrió, demasiado consciente de las miradas que podían perseguir a quien se detiene a hablar con un desconocido en un callejón. Pero aquel hombre no pidió nada. Aceptó el pan y luego, con una sinceridad que desconcertó a Julia, le ofreció una palabra que era menos una solicitud que un recordatorio. «Cuida tus entrevistas. A veces la lluvia hace que los nervios parezcan más pesados». No supo por qué lo escuchó. Tal vez porque la lluvia enlodó también su orgullo. Tal vez porque retirar a alguien del alero del mundo por un instante le parecía, de repente, una obligación. Lo invitó a quedarse un rato bajo su umbral mientras revisaba la hora. Él dudó, evaluó la distancia hasta un banco donde dijo alguien le había dejado una manta la semana pasada. Julia insistió. Vivía sola, su apartamento tenía calor y un sofá con una manta de cuadros que podía compartir sin ceremonias. «Solo una noche», dijo ella, y la frase le vino con la urgencia de quien se concede una mareza. Aceptó. «Se llamaba David», dijo, con la voz enrollada en la modestia de quien había aprendido a decir su nombre como quien pronuncia algo que no se merece. A partir de entonces lo nombró así en su cabeza: David, el hombre cuya mano había salvado su sándwich de una muerte húmeda. La noche que siguió fue simple, casi domesticada. Julia le limpiaría la ceja con alcohol, le pondría una curita y compartirían el arroz que ella había traído para su almuerzo convertido en cena. En la cocina, donde la luz amarilla parecía hablar de hogares baratos, David se mostró agradecido y medido. Tenía modales viejos, como si hubiera sido formado por libros exactos sobre cómo comportarse ante extraños, y la manera en que doblaba la servilleta reveló una disciplina que no encajaba con la suciedad de su ropa. Habló poco de su pasado. Cuando Julia intentaba tirar de la hebra, él la recogía con la delicadeza de quien no quiere arrastrar nudos ajenos a su propio desorden. Pero hubo detalles que no pudo disimular. Pronunciaba nombres de ciudades con precisión, conocía autores que Julia solo había visto en anaqueles caros y en más de una ocasión dejó escapar un fragmento de lenguaje corporativo que le pareció a Julia completamente fuera de lugar para alguien que vivía, o decía vivir, en la calle. «Sé cerrar trato de palabra», dijo él en una ocasión, echando la vista a un cuadro en la pared. «También sé preparar un té que convence a la gente de quedarse». Julia le regaló una risa tímida. No sabía si aquello era una broma o una verdad. Prefería creer que eran los efectos de la lluvia y la compañía compartida, que habían borrado por un momento la frontera entre dos mundos opuestos. Durante los días que siguieron, la convivencia se instaló con la discreción de quien sabe que todo puede terminar en cualquier momento.
Julia tenía una entrevista importante el lunes, pero la empresa que la llamaría podría cambiarle la vida si le daba la oportunidad de entrar al mundo estable que siempre había imaginado entre facturas. Trabajaba en empleos temporales, en jornadas que se respiraban entre el cansancio y la masticación lenta del futuro. David, por su parte, hacía tareas pequeñas, barrer la entrada, colgar un cuadro ladeado, arreglar la lámpara del balcón con una paciencia casi profesional. Veía en esos gestos una consistencia inquietante, alguien que sabía mantener los detalles, a diferencia de cualquier persona que hubiera vivido en la calle bajo la venganza de la lluvia. No pasó mucho antes de que la ciudad fuera generosa con sus pistas. Una mañana, mientras barajaban platos en la cocina, el suelo crujió bajo el paso de una noticia. Un recorte arrugado se deslizó por entre los cojines del sofá cuando David se apoyó con la espalda contra el apoyabrazos. Era un pedazo de papel amarillento, protegido por una esquina doblada como quien guarda secretos entre páginas viejas. Julia lo recogió por instinto y se encontró con un título que le clavó la respiración en la garganta. David Alanar desaparece en circunstancias dudosas. El subtítulo hablaba de batallas internas, de una junta que había quedado en manos de un ejecutivo llamado Víctor Alden, y de filtraciones que amenazaban con desestabilizar a la corporación al añar. Por un instante, el ruido de la cocina se comprimiría en un silencio más pesado que la lluvia. David, que cocinaba con la concentración de un hombre al que no le gustaba desperdiciar sal, dejó de mover la cuchara. Sus manos, entrenadas para el detalle, se tensaron apenas. En su rostro no hubo sorpresa. La noticia no le encontraba desprevenido. Solo hubo, en cambio, una sombra de cansancio que no parecía pertenecer al cansancio físico, sino al de alguien que regresaba a un mapa que había aprendido a dibujar a ciegas. Ese recorte, dijo Julia, levantándolo con cuidado como si la tinta pudiera romperse. Eres... David apartó la mirada con la costumbre de quien protege algo propio del escrutinio ajeno. No soy lo que las palabras dicen, ni tampoco lo que parece, respondió con una honestidad que era a la vez evasiva y sincera. Pero sí, ese nombre me persigue. Hubo un segundo en que Julia sintió que algo se le cerraba en el pecho. La posibilidad de que su acto de bondad hubiera sido la apertura de una caja sin llave. Se enredó en la idea de haber acogido a un desconocido, de haberle dado calor, y luego quizás, haberle ofrecido protección a un hombre cuyo nombre pesaba en la prensa. La posibilidad la hizo retroceder un paso. ¿Había sido ingenua o valiente? ¿Por qué desapareciste?, preguntó ella, con la osadía de quien necesita una explicación para poder decidir si seguir siendo amable o poner distancia. David tomó la servilleta y la arrugó con los dedos, como si estuviera leyendo en las fibras una respuesta que no quería dar. Hay maneras elegantes de desaparecer, dijo, y otras que no lo son. La mía fue una mezcla, un susto, miedo, y la certeza de que quedarme era exponer a gente que no lo merecía. No ofreció más. Julia alcanzó a ver, sin embargo, algo que la dejó sin palabras. Un reloj debajo de la manga, cubierto por un guante raído. No era ostentoso, pero tenía una inscripción sutil en la cara. La correa estaba gastada como si alguien se hubiera torcido con el peso de las horas. Era un objeto que no pertenecía al azar. Sus ojos buscaron entre la ropa de David, y encontraron libros, encuadernados con una delicadeza que no encajaba con la narrativa de la calle. Novelas sobre liderazgos éticos, un viejo manual de administración, y un cuaderno con anotaciones en letra apretada. Los detalles se acumulaban contra la versión simple de su vida. Julia sintió que el suelo bajo ella se movía. Había acogido a alguien que tenía, detrás de su apariencia, una guardia de mundo distinto. Podía elegir mirar hacia otro lado, repetir la excusa de la bondad que no pregunta ni exige, o enfrentarse a la inquietud que crecía dentro de su pecho. ¿Hasta qué punto debía confiar en la verdad de las personas? La primera confrontación llegó como un temblor, no con gritos, sino con preguntas cortas que, de a poco, revelaron rendijas en la historia de David. Ella le habló de la noticia, de Víctor Alden y de la accionaria turbulenta que se respiraba en la ciudad. Él, con la calma de quien no usa el lenguaje para empuñar excusas, admitió haber sido testigo de decisiones que partieron la empresa como quien parte una fruta podrida por dentro. Víctor no juega limpio, dijo en voz baja. Si te digo la verdad completa, te pondría en peligro.
Si te digo la verdad a medias, te haría cómplice sin querer. Había una honestidad dolorosa en su modo de hablar. No pedía absolución ni silencio, solo tiempo. Julia, que había visto su vida tambalear por llamadas sin respuesta y por facturas acumuladas, se sintió tironeada. Por un lado, la promesa de una historia de misterio. Por otro, la evidencia de que ayudar a alguien podía arrastrarte a un conflicto que no pidieras. La ciudad en esos días adquirió una textura distinta para ella. Le pareció que las noticias en los kioscos hablaban en clave sobre su vida compartida. El nombre de Ayanar aparecía en la radio, en los murmullos del autobús. Los titulares le ofrecían fragmentos. Acusaciones internas, auditorías, la sombra de Víctor Alden. David se convirtió en una presencia que entraba y salía de su apartamento con urgencia contenida. Algunas noches, cuando la lluvia lavaba la ventana, lo veía en su sillón, leyendo anotaciones en el cuaderno, con la mirada perdida en una ventana que dejaba ver otra vida. Julia, que antes soñaba con estabilidad, abrió una puerta a la intriga sin darse cuenta. No era la ambición lo que la empujaba, sino una curiosidad molesta y una empatía que no la dejaba dormir. ¿Cómo había llegado un hombre con esa educación y esa discreción a la calle? ¿Qué lo había quebrado? Una mañana, cuando la ciudad aún pestañaba entre taxis y limpiaparabrisas, Julia conoció a Oswald. Era el encargado del edificio donde vivía. Un hombre de voz grave, manos de mudanza y una memoria para nombres que asustaba de lo certera. Oswald traía paquetes, arreglaba persianas y conocía la historia de cada puerta. Le ofreció a Julia una información que no era gratuita. «Ese hombre no es el primero que se pierde entre estas calles con aire de haber sido importante», dijo con una mezcla de simpatía y precaución. «Si decides ayudarlo, hazlo con cuidado. Hay palabras que se convierten en casa». Julia agradeció el consejo como quien recibe un mapa medio borroso. No pidió más. Afortunadamente, la vida continúa con sus obligaciones, entrevistas, llamadas de temp agencies, facturas y la sensación de que el mundo no se detiene por misterios personales. Sin embargo, cada gesto de David iba acumulando peso en su imaginación. Él no hablaba de dinero, de acciones o de propiedades. Hablaba de rostros y fechas, de decisiones que se habían tomado tarde en una sala de juntas y que habían dejado gente en la calle. A veces su voz se quebraba en recuerdos que olían a humillación. Otras se endurecía y era capaz de describir con una precisión que ponía la piel de Julia de gallina el modo en que un contrato se dobla para que un puñado de manos quede con todo. Un jueves, mientras organizaban la mesa con platos reciclados, ocurrió lo que Julia llamaría después el instante del periódico. David estaba sentado, leyendo con esa atención de alguien que acepta la compañía del silencio. Ella, que había salido a comprar pan, volvió con un ejemplar del diario local por costumbre. Lo dejó sobre la mesa, y cuando el viento de la puerta entreabierta lo cruzó, una hoja suelta se deslizó y quedó entre los cojines del sofá. Cuando la sacaron, apareció en grande el nombre que había visto antes, David Alanal. Pero esta vez la pieza periodística no solo lo nombraba, traía una foto en blanco y negro, ligeramente borrosa, tomada en los días en que los ejecutivos posaban en recepciones de cristales. La leyenda hablaba de retorno inesperado y de reivindicación. El misterioso regreso de David Alanar, una posible llave para desenredar la trama. Julia leyó la leyenda con una mezcla de asombro y pavor. Si el periódico lo relacionaba con ese nombre, entonces la cadena de casualidades era poco probable. ¿Cuánto sabía él realmente de su propio pasado? ¿Qué motivo tendría para ocultarlo? Cuando lo enfrentó, David no negó la conexión. Le ofreció, en cambio, una precisión a medias. Alanar es mi nombre de nacimiento. Me alejé cuando comprendí que estaban usando la empresa para algo que no es justo. La palabra justa le salió con una fuerza que evitaba la precisión técnica de un abogado o la melancolía de un nostálgico. Era una protesta de un hombre que había visto la distorsión del propósito. ¿Entonces eres él?, preguntó Julia, con la voz en los límites de la incredulidad. «Eres el millonario del que habla la prensa». David dejó el plato, suspiró y se acercó sin tocarla. Había humildad en la manera en que hablaba, pero también un cansancio que parecía haber sido afinado por la culpa. «No quiero ser la explicación de lo que fui», dijo,
No vine a reclamar joyas ni a ocupar salas. Vine a reparar lo que pude. Y si al repararlo me pongo en peligro, entonces preferí desaparecer. Julia sintió que el mundo se abría en una fisura. Había ayudado a un desconocido, y en esa acción encontró no solo humanidad y pobreza, sino también un pasado que olía a dinero, decisiones y traiciones. La revelación no fue un estallido, sino una escalera de pequeños movimientos. La servilleta, el reloj, el recorte, la expresión de cansancio que hablaba de una historia larga. A partir de ese día, la relación entre ellos se tensó y al mismo tiempo se profundizó. David comenzó a hablar de Víctor Alden con una mezcla de ira contenida y tristeza. Víctor, dijo, era un ejecutivo de mirada afilada, carismático en las asambleas y dispuesto a todo para consolidar su poder. Su nombre aparecía en listas, comunicaciones internas y rumores que hasta entonces Julia había escuchado como si fueran trapos de cocina. No es un villano de novela, admitió David. Es un hombre con miedo a perder lo que ha escalado y con la habilidad de convertir los miedos de otros en su ventaja. Si tienes que verlo vestido, parece un traje hecho por un sastre perfecto. Julia lo escuchó con atención. Por primera vez entendió que la bondad podía convertirse en una llave que abría puertas peligrosas. ¿Qué haría ahora con la información? Podría borrar el recorte y dejar que la vida se acomode como antes. Podría también convertirse en un eslabón activo en una trama que la asustaba. El dilema la desbordó. Ayudar significaba exponerse. No ayudar significaba renunciar a la posibilidad de cambiar algo real. En la periferia de esa decisión apareció Marcos. Era un conocido del barrio. Trabajó tiempo atrás como jefe de seguridad en la empresa de limpieza del centro y ahora hacía trabajos eventuales arreglando equipos y asegurando puertas. Julia lo contactó con discreción, porque necesitaba a alguien que conociera del mundo de la seguridad y pudiera orientarla sin transformarla en un rumor. Marcos era práctico, de sonrisa fácil y mirada suspicaz. Escuchó la historia con la metodología de quien mide riesgos y beneficios con una balanza que tiene el peso de su propia desconfianza. Si lo que buscas es justicia, tienes que estar preparada para ensuciarte las manos y perder, dijo Marcos sin rodeos. Pero si lo que buscas es verdad, hay formas de encontrarla. Documentos, correos impresos, testimonios. Todo deja rastro. No explicó cómo conseguirlos. Julia no lo hubiera pedido. Solo necesitaba confirmar lo que ya intuyó. Había evidencia, y David lo sabía. Él había mencionado, casi de pasada, que un viejo archivo en su antigua oficina contenía contratos y grabaciones que acreditaban la manipulación. Había hablado de una grabación, en particular, que era como una cuerda que si se jalaba desde el lugar correcto, desenmarañaría una red. Si existe una grabación, y si eso puede demostrar lo que necesitamos, entonces tendremos que traerla a la luz, sugirió Marcos. Pero nadie entra porque sí en una multinacional. Hay que andar con cuidado. Julia sintió que la vida le daba dos puertas, una la del confort y la ignorancia, la otra la de la verdad y la incertidumbre. Había ayudado a un desconocido por compasión. Ahora esa compasión la colocaba en el centro de algo mayor que su paz. Sería capaz de seguir si al hacerlo todo se derrumbaba. Esa noche David le contó fragmentos de su renuncia, de cómo se había descubierto que alguien alteraba balances y redirigía contratos a empresas pantalla. Dijo el nombre de Víctor Alden con la precisión de quien nombra un peligro que ha visto demasiado cerca. Habló de colegas que fueron forzados a callar, de reuniones nocturnas donde se cerraban negocios con la frialdad de un bisturí. Sus relatos no eran explosiones de vanidad, sino cuentas cortas que dejaban ver una traición. Él había intentado denunciar y fue silenciado. No pedí heroísmo, dijo en un momento. Pedí la posibilidad de que la verdad se conociera. No esperaba que la codicia tuviera tanta paciencia. Julia, absorbiendo cada palabra, se vio a sí misma como una pieza inesperada en un tablero que no era suyo. Sentía la responsabilidad de una persona que había ofrecido un techo una noche y que ahora, sin querer, se encontraba en posesión de un secreto que olía a peligro. El plan no se dibujó de inmediato, más bien se fue esbozando en conversaciones a medio término, en tazas de café a altas horas y en la deliberación de pasos seguros. Marcos fue la voz de la prudencia, documentos físicos, testimonios de empleados de rango medio, buscar respaldo en alguien de confianza dentro de la empresa. David hizo llamadas en nocturnidad, envió mensajes que se borraban en segundos y en una ocasión recibió a alguien por la ventana del baño con una caja cerrada que parecía un cofre pequeño. Dentro había papeles con membretes, firmas y anotaciones que olían a verdad.
Julia tocó esos papeles con la sensación de tocar la historia en una forma casi tangible. No estaban completos, faltaban correos, faltaban nombres, faltaban las piezas que harían que la historia fuera irrefutable. Aún así, la presencia de esos documentos la inclinó hacia una decisión que la sobresaltó. Se ofrecería como empleada temporal en Alanar Corporation, no para robar, enfatizó, sino para tener acceso formal a archivos, para buscar registros y, si fuera posible, para encontrar compañeros dispuestos a hablar. No puedo hacer esto sola, dijo en voz baja, mientras la lámpara iluminaba sus manos. Pero si nos organizamos, podríamos sacar lo que este país de papeles guarda y entregar la verdad a quien deba ser escuchada. David la miró con una mezcla de admiración y culpa. Sabía, mejor que nadie, que poner a Julia dentro de ese fuego era arriesgarla. Y sin embargo había en sus ojos una petición muda, que ella no se convirtiera en invisible otra vez. Porque parte del silencio que lo había llevado a desaparecer fue, precisamente, el miedo de que quienes lo acompañaran acabaran pagando por su cercanía. «Te prometo que haré lo que esté en mi mano para protegerte», dijo él, «pero comprenderé si decides que esto es demasiado». Ella decidió quedar, no por valentía desmedida, sino porque en su interior la pregunta había crecido como una pequeña llama de justicia mal temperada. ¿Qué clase de persona sería, si habiendo conocido la verdad, se alejara por miedo? Con el plan empezando a formarse, la pequeña familia improvisada reunía provisiones, una carpeta de documentos, un pendrive con grabaciones. David no explicó cómo se obtuvo, solo dijo que existía, y la promesa de discreción. Marcos aseguró que podía conseguir un pase temporal, un trabajo que permitiera a Julia entrar como recepcionista por una quincena. Oswald se mostró inquieto pero dispuesto a ayudar con la logística de la vivienda, mientras que Julia empezó a registrar cada pequeño detalle que pudiera ser útil: nombres de ejecutivos, horarios de las juntas, la disposición del lobby. Eran por ahora una célula de personas con motivos dispares: compasión, justicia y la necesidad de David de reivindicar lo que el tiempo le había arrebatado. Pero también existía algo más frágil: la confianza que Julia depositó en un desconocido que no había dicho toda la verdad. Ella sabía que la revelación de su identidad tenía consecuencias emocionales para ambos. No sería sencillo sostener una relación fundada en medias verdades. Las primeras horas antes de su primer día oficial en Alanar fueron un cóctel de ansiedad y determinación. Julia contó la ruta hacia el edificio una y otra vez. Memorizó la fachada de vidrio y las cámaras de seguridad en su mente como quien aprende una partitura. David, por su parte, se volvió más introspectivo. A veces lo veía frente a la ventana, con la mano en el bolsillo donde guardaba la vieja llave de la oficina que había dejado atrás. Otras, donde había risas compartidas, ahora se instalaba una seriedad que la hacía recordar la magnitud del riesgo. En la víspera de ese día, sentados en la mesa con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, David tomó la mano de Julia y dejó que su voz, por primera vez en mucho tiempo, fuera completamente franca. «No vine a recuperarlo todo por ambición», dijo. «Lo que quiero es que los que dejaron heridas reciban algo de reparación. Y si puedo volver a caminar sin ese peso, lo haré de manera distinta. No prometo ser perfecto, Julia. Solo prometo intentar ser coherente con lo que fui». Ella apretó su mano con la misma mezquindad con la que uno sostiene una rama cuando teme perderla. Había en sus ojos una decisión que no necesitaba palabra. Iban a intentar algo peligroso, y no porque lo amaran de una manera que lo salvaba todo, sino porque sus vidas se habían cruzado en el punto en que hacer nada ya no era una opción. El día en que Julia cruzó por primera vez las puertas de Alanar Corporation, el mundo parecía tener la precisión de un reloj que marcaba tanto el tiempo como la suerte. Bajo el atrio de vidrio, ejecutivos con trajes impecables pasaban como aves con destino. Ella, con su gafete temporal colgando del cuello y la carpeta apretada contra el pecho, sintió la mirada de la ciudad convertida en 1.000.000 de ojos expectantes. En su bolsillo guardaba el recorte del periódico que había encontrado y la promesa de David, que en su voz era una mezcla de esperanza y reparación. Al llegar a la recepción, su respiración se convirtió en un compás afinado por el miedo. A su lado, Marcos la miró con la determinación de quien no puede fallar. David se quedó en el borde de la acera, observando la fachada con una mezcla de respeto y desaliento. «Hazlo por ti». Ella asintió. La puerta la recibió con el frío del edificio y la calidez de la promesa que había hecho a sí misma. No retrocedería ahora que sabía cuánto se podía ganar con la verdad. Mientras cruzaba el umbral,
Llevaba en la mente la imagen de la lluvia, la mano que la ayudó y el sándwich compartido que había empezado todo. Había ayudado a un desconocido, y al ayudarlo había descubierto que ese desconocido escondía un nombre que resonaba en los periódicos, un nombre poderoso, antiguo y tal vez verdadero. La puerta giró detrás de ella con un susurro que parecía cerrar un capítulo para abrir otro. En la fachada de cristal, justo antes de que la seguridad la escaneara, Julia vio el reflejo de su rostro, ojos decididos, boca cerrada, manos listas. Afuera, David miró la dirección donde el número del edificio se recortaba contra el cielo. Sus manos, por un instante, buscaron en el abrigo la llave que alguna vez le perteneció. Dentro, en su bolsa, Julia llevaba un lápiz, una libreta y la certeza de que nada, ni su vida ni la de nadie que conociera, volvería a ser exactamente igual. La historia que aquella noche había comenzado con un pan compartido y una curita en la ceja, ahora entraba en un edificio que creía contener la verdad. Y mientras la puerta se cerraba, una voz detrás del vidrio dijo un nombre que hizo que el corazón de Julia diera un vuelco. «Bienvenida, señorita Ruiz. Hoy empezará a formar parte del equipo de recepción. Si esta historia te atrapa, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad la estás escuchando». El primer día de trabajo de Julia en Al-Anar Corporation se le pegó a la piel como un traje nuevo. Todavía le incomodaba, pero la sentía necesaria. Desde la recepción, las horas se deslizaron con la cadencia de un reloj corporativo, llamadas, correos automáticos, visitantes que entraban y salían con bolsos de cuero y sonrisas medidas. Ella atendía con cortesía, registraba nombres, entregaba credenciales. Cada gesto pequeño era una moneda puesta a favor del plan que habían trazado en la cocina de su apartamento. Marcos, desde la vereda exterior, le enviaba mensajes cortos cuando era necesario. «Ojo, sala C está abierta. 2 ejecutivos a las 11. David no aparecía. Su presencia era una línea al teléfono que la sostenía en momentos de miedo y en momentos de celebración. La oficina le mostró su anatomía, puertas con placas, un archivo antiguo en el sótano con cajas polvorientas y una atmósfera que olía a café aguado y papeles guardados. Al inicio, ella creía que el trabajo sería solo una forma de camuflar su curiosidad, pero cuanto más tiempo pasaba en el edificio, más veía en sus ojos detalles que otros no notaban, nombres que se repetían en varias carpetas, firmas con la misma caligrafía, hojas con sellos que indicaban destinos poco claros. Fue en uno de esos descubrimientos donde entendió que la verdad muchas veces no necesitaba manos expertas para mostrarse, bastaba alguien que mirara con paciencia. Bianca fue su primer encuentro auténtico dentro de la empresa. No era una ejecutiva de alto rango, era una asistente de contabilidad con una capacidad para leer balances que Julia interpretó como intuición. Tenía la mirada franca de quien no se sorprende con facilidad y una risa que rompía el encorsetado protocolo del edificio. Un día, mientras ordenaba unas facturas que habían llegado corroídas por la humedad, Bianca dejó escapar una frase que Julia supo recoger. «Hay entradas que no cuadran, pero ¿quién va a mirar con lupa si los jefes miran para otro lado?». Julia le sonrió con cautela. Bianca, que había aprendido a leer intenciones, tomó el gesto como una invitación y con voz baja le dijo: «Si necesitas ayuda, puedo mirar algo, pero con cuidado. Hay gente que pierde más que un trabajo cuando aparecen papeles incómodos». Esa frase fue el permiso que Julia necesitaba. En el transcurso de las semanas siguientes, Bianca se convirtió en una aliada inesperada. Sin grandes héroes ni dramatismos, ella copió, con manos hábiles, extractos de hojas que evidenciaban movimientos financieros hacia nombres de empresas desconocidas. Escaneó facturas con remitos que no tenían respaldo de servicios reales. Marcó fechas en las que pagos salían en momentos de juntas donde nadie recordaba haber aprobado nada. Cada evidencia era un pequeño clavicordio que al oprimirlo producía un sonido de sospecha. Mientras tanto, fuera de la torre de cristal, David trabajaba desde un limbo de identidades. No volvió a entrar a la oficina como tal. Su participación fue la de quien conoce los pasillos desde la memoria y ayuda a trazar rutas sin exponerse. Llamadas cortas con voces codificadas, encuentros a la distancia con excolegas que aún tenían la lealtad a cuestas y gestos para quien le ofreciera una mano discreta. Un viejo recepcionista que guardó una carpeta, una secretaria que ocultó una llave de un archivo. David pedía cuidado y, sobre todo, honestidad. Estaba claro en sus ojos que aquello no era una vendetta personal, sino un intento por reparar un daño. Víctor Alden sintió la bruma antes de la tormenta. Al principio creyó que eran rumores insignificantes, un zumbido menor que siempre acompaña a quien tiene poder.
Pero cuando comenzó a notar carpetas que desaparecían y correos cuyo tono huía de la complacencia, empezó a tensar los hilos del control. Sus reuniones se volvieron más frecuentes, su sonrisa más rígida. No era hombre de gestos explosivos, sino de decisiones cortantes. Mandó a auditar áreas, cerró accesos y pidió informes de seguridad. Fue ahí cuando su peligrosidad mostró matices. No actuaba con furia ingenua, sino con una precisión fría, como quien poda una planta para que no vuelva a crecer. Una de las noches más decisivas llegó gracias a un error menor, una caja etiquetada con un número viejo que había quedado sin destino en el sótano. Marcos, que había pasado por el edificio ofreciendo servicios de mantenimiento, supo del error y en un roce de confianza convenció a un guardia que lo conocía a dejarle la caja para un cliente que no podía pasar por la oficina. Esa caja contenía sobres con membretes, contratos con nombres desviados y una carpeta saturada de correos impresos que parecían relatar un plan de truncamiento. A simple vista, había una instrucción que doblaba un contrato hacia una cuenta de una compañía pantalla. Junto a ella, una serie de correos con instrucciones indirectas que apuntaban a Víctor como beneficiario indirecto. Nada del material era la condena absoluta por sí misma, pero en conjunto formaba una constelación de pruebas que decía más que las defensas posibles. Marcos no era a la manera de los héroes de película. Fumaba poco, miraba con ojos cautelosos y tenía la costumbre de medir palabras. Cuando le mostró la carpeta a David, éste se quedó en silencio el tiempo suficiente para que la noche se espesara. Luego dijo: «Esto es suficiente para abrir una investigación interna. Pero necesitaremos algo más directo, algo que deje la duda fuera de la sala». Su pensamiento no era una excusa legal, era la búsqueda de un material que cualquier tribunal o junta corporativa pudiera ver y decir: «Esto no es opinión, es un hecho». El hecho llegó de la boca de alguien que no esperaba hablar, un contable de rango medio que, desbordado por la culpa y por la pérdida de colegas, envió un mensaje anónimo a Bianca. En su nota decía cosas cortas: tiempos, fechas, números. Como todo acto de sacrificio, venía acompañado de miedo. Quiso preservar su anonimato, pero la verdad que contó en ese mensaje llevó a que Bianca buscara más, a que redistribuyera papeleo y a que Julia, con la ayuda de Marcos, reuniera una carpeta que empezaba a pesar en la conciencia. La tensión escaló hacia la reunión que decidiría el destino de la empresa. Allanar Corporation celebraría su asamblea de accionistas en menos de una semana. Víctor pretendía, según rumores, sellar un acuerdo que arreglaría las cuentas a su favor y dejaría fuera a quienes podrían cuestionarlo. David no podía presentarse sin exponerse, y a Julia le correspondía un papel que la transformaba de espectadora a protagonista: entregar un paquete a manos de alguien de confianza y asegurarse de que estuviera en el lugar correcto en el momento oportuno. No todo fue táctico ni mecánico. Hubo noches donde el cansancio los envolvía y la sensación de estar jugando con fuego se volvió casi física. Julia recordó encuentros simples: David llegando con un té, su voz templada al decir «no te preocupes», y la forma en que a veces se mordía el labio cuando trataba de explicar algo que no podía decir en voz alta. Esos fragmentos humanizaban el plan y a la vez tensaban el hilo emocional. Ella lo admiraba por lo que era y resentía que no le hubiera dicho la verdad. Había, sin embargo, un sentimiento que sobrevolaba todo. Una urgencia moral que hacía parecer pequeños los rencores personales. La asamblea fue un teatro de luces y expectativas. Bajo un domo de cristal, accionistas, periodistas y ejecutivos se congregaron con agendas bien planeadas y corazones menos claros. Víctor caminó entre los asistentes como un comandante que cree en su victoria. Las primeras presentaciones transcurrieron con la pulcritud de siempre: cifras, proyecciones, diapositivas azules que hablaban de crecimiento. Entonces Julia, con la carpeta oculta bajo su gabardina y un acompañante inesperado, un dirigente de una entidad reguladora que, gracias a una gestión de Marcos, había aceptado asistir de incógnito, se acercó al estrado en el momento en que Víctor presentaba su proyecto. No fue un salto teatral, fue una transición que se movía en el límite de la legalidad y de la necesidad. Bianca, con manos que temblaron, proyectó una serie de documentos en una pantalla secundaria. Marcos asistió con copias impresas y la mirada firme de quien había decidido apostar todo.
La sala, acostumbrada a un orden donde la palabra de los poderosos era peso suficiente, sintió la irrupción como una corriente de aire helado. Víctor intentó minimizar, como es habitual, con chistes de mala educación y frases que buscaban desviar la atención. Pero la evidencia era persistente, los correos impresos, testigos con datos concordantes y, sobre todo, una grabación que paralizó la sala. No era una pieza técnica de laboratorio ni un montaje, era una conversación entre altos ejecutivos donde se oían instrucciones claras para redirigir facturas y vaciar cuentas hacia cuentas externas. La voz, en un momento, decía el nombre de una empresa pantalla y una cifra. La sala cayó. El aire se volvió un tejido delgado que se podía rasgar con una palabra. Víctor buscó respuesta en su traje, en la multitud, en la posibilidad de desacreditar a quien puso la evidencia. Intentó descalificar a Bianca, insinuar un error en la cadena de custodia, apelar a la política corporativa que muchos temían. Pero lo que fue decisivo fue que a su alrededor, empleados que había mantenido en silencio por miedo comenzaron a levantarse. Uno por uno, rostros anónimos se convirtieron en testimonios que sumaban a la narrativa general. Contratos que nunca tuvieron respaldo, proveedores que nunca recibieron servicios, pagos que aparecían sin destino real. La defensa de Víctor, tan pulida como su cabello, se agrietó con la presión de los hechos y con la voluntad de quienes hasta entonces habían callado. La tensión alcanzó un clímax cuando la policía, llamada a través de una gestión discreta de la entidad reguladora presente, ingresó al salón con un documento que no era teatral. Una orden de detención basada en la denuncia formal que se había armado con las pruebas recogidas. La escena, que podía haber sido una película, se movió con la gravedad de la vida real. Víctor fue escoltado, no con la furia de un antagonista de novela, sino con la mirada perdida de quien comprueba que su mundo ha cambiado. Sus palabras, al final, no buscaban justificar, tanto como buscar una rendija de dignidad. «Yo protegí los intereses de la empresa», murmuró, como una defensa que se enredaba en sí misma. La victoria fue, en cierto modo, tibia. Se había hecho justicia, en la medida en que la evidencia permitió, pero la exposición dejó heridas. Los periodistas comenzaron a tejer versiones, la prensa especuló, algunos accionistas se sintieron traicionados y la empresa tuvo que hacerse a una nueva realidad. David, que había permanecido al margen de la asamblea, observó la escena desde lejos. Fue la primera vez que, en público, alguien pronunció su nombre, David Ayanar. La noticia viajó por la sala como una chispa que encendía a la multitud. La reivindicación pública fue acompañada de una mezcla compleja, elogios por la valentía, preguntas por la renuncia a su puesto años antes y sobre todo una interrogación íntima que Julia no tuvo necesidad de enunciar. ¿Por qué no le contó la verdad desde el principio? Antes de que pudiera sostener la pregunta en la mirada de él, David se adelantó con una declaración que no buscó redención en la gloria, sino en la explicación. Se presentó en la puerta del edificio, con la chaqueta vieja y la mirada limpia. No buscó aplausos. Dijo pocas palabras en la entrevista improvisada por un periodista que lo encontró. Explicó que se había ido porque temía que su presencia dañara a otros, porque había descubierto maniobras y no tuvo herramientas para enfrentarlas sin poner en riesgo a su gente. Habló de arrepentimiento, sí, pero habló también de la necesidad de reparar. Julia lo escuchó en silencio, y en sus palabras hubo más verdad que disculpas. Lo que le dolía era menos la mentira que la omisión, que él no supiera confiar lo suficiente en ella para decir la verdad desde el primer instante. El costo emocional de la exposición fue alto, no por la violencia del momento, sino por lo que siguió después. Llamadas, visitas no deseadas, la atención pública que convertía la vida privada en un terreno de espectáculo. Julia se sintió usada por la omisión de David. Sí, había ayudado a un desconocido, pero la verdad le llegó a través de recortes y pantallas, y no como un acto de confianza compartida. Su rabia no era solamente por la identidad, sino por la decisión de haberla mantenido en la oscuridad. David lo comprendió sin que ella tuviera que decirlo. Aquella noche, en la penumbra de la cocina que había sido testigo de tantas conversaciones, él dejó sobre la mesa una nota escrita con la caligrafía apagada que lo mostraba frágil. «No quise ponerte en peligro. Me equivoqué al no confiar. Necesito alejarme para poner orden y protegerte.
Volveré cuando no te signifique riesgo. Perdóname. Fue una petición humilde, que sin embargo trajo consigo la herida de la separación. Julia lloró pocas veces en ese periodo. No era una mujer que se dejara arrastrar por dramatismos. Sus lágrimas fueron pequeñas erosiones que limaron su sentido de seguridad. Comprendió la decisión de David desde la razón. Él había estado intentando protegerla. Pero el corazón pide, a veces, claridad inmediata. Sentía que le habían negado una elección. No pudo decidir si quedarse o no con la información completa, porque la información llegó incompleta. La rabia y el dolor le dieron estructura a su autonomía. Él se había ido, y aunque lo entendía, sintió que la confianza se había erosionado. Pasaron semanas y luego meses. En ese tiempo la vida siguió con su costura irregular. La empresa reorganizó juntas, limpió archivos, apartó a varios directivos y se sometió a investigaciones externas que dejaron marcas en sus libros. Julia continuó trabajando, no por ambición sino por la necesidad de sostener su vida, y recibió gestos de cariño de las personas que habían compartido el plan. Marcos con su resignada sonrisa, Oswald que le traía bollos los sábados, Bianca que la miraba con complicidad. Todos sabían que la victoria era tan frágil como la confianza humana. David, por su parte, decidió no reaparecer de inmediato. Su ausencia no fue una huida, sino un repliegue metódico. Empezó por reparar lo que había quedado en ruinas, contacto con antiguos socios que podían ayudar a limpiar nombres, conversaciones con abogados que de manera profesional le aconsejaron prudencia, y sobre todo, un trabajo interior que lo obligaba a mirar cómo su silencio había dañado a quien más había cuidado. No fue un proceso rápido. Había un precio que toda persona paga cuando su pasado resurge, la necesidad de recomponer identidad y dignidad, sin trampas ni disfraces. El reencuentro no estuvo anunciado por tambores. Sucedió en un café diminuto en las afueras de la ciudad, donde las mesas eran de madera y el aroma a pan horneado parecía una promesa de normalidad. Julia no sabía si él iba a aparecer. Fue Oswald que, con una sonrisa algo culpable, le dijo que alguien había venido preguntando por ella. Cuando levantó la vista, lo vio entrar con la ropa sencilla que solía llevar cuando querías pasar desapercibido. Tenía un bolso pequeño, y sobre la mano una cicatriz que se parecía a las cartas que no llegan a su destino. El primer instinto fue cerrar la distancia que la había separado durante meses, pero la memoria de su promesa contenida de protegerla impulsó a Julia a una prudencia nueva. Se sentaron frente a frente, como dos personas que comparten la responsabilidad de sus propios errores. Hubo, en el aire, un respeto contenido. Ella quería respuestas, él quería ofrecerlas. «No vine para pedir perdón y marcharme», dijo David con la voz controlada. «Vine porque después de poner ciertas cosas en orden, comprendí que huir no era la manera de vivir. También comprendí que había perdido una oportunidad importante al no confiar en ti». Julia escuchó. No buscó venganza, buscó señales de honestidad. Él no tenía la grandiosidad de una proclama. Tenía la pequeña humildad de quien trae un presente mínimo. Una caja de madera con un anillo dentro. No era una joya de millonario, ni un símbolo de riqueza ostentosa. Era un anillo hecho con plata trabajada, sencillo, con una pequeña inscripción interior que decía, «Para caminar juntos, paso a paso». Él no lo sostuvo como un ofrecimiento triunfal, sino como un símbolo de una promesa que no pretendía salvarla, sino acompañarla. La conversación que siguió fue lenta, hecha de preguntas cortas y silencios más extensos. Hablaron de su separación, de los días que cada uno llenó de tareas y de noches en las que la ciudad parecía más pesada. David explicó, sin adornos, que la manera en que había desaparecido obedecía al miedo, no al odio ni a la cobardía, y que el trabajo que había hecho para limpiar su nombre y poner a la empresa en ruta era una responsabilidad que no podía delegar. No pidió una revancha romántica ni un perdón automático. Pidió la posibilidad de reconstruir la confianza. Julia, que había aprendido en esos meses a medir sus deseos con nuevos criterios, no respondió de inmediato. Miró el anillo, luego la mano de David, luego las calles donde la gente pasaba como testigo indiferente. Su decisión no fue impulsiva. Aceptó ser querida, pero exigió claridad y pasos pequeños. Quiso que la vida que se construyera no estuviera fundada en ausencias heroicas ni en omisiones estratégicas, sino en la honestidad cotidiana. Acordaron empezar de nuevo,
no con promesas grandilocuentes, sino con pequeños pactos, mensajes diarios que no escondieran nada importante, conversaciones sinceras sobre decisiones que involucraran a ambos y la determinación de que nadie más que ellos decidiría su destino. David, además, renunció a retomar el mando absoluto de Alanar Corporation. Entendió que el poder que había sido fuente de dolor no era necesario para su redención. Prefería, en cambio, dedicar esfuerzos a crear un proyecto más pequeño que tuviera sentido. Un espacio cultural que mezclara café y libros, donde se ofrecieran becas a jóvenes con talento y donde la gestión fuese transparente. No fue un acto de nobleza filantrópica para la prensa, fue una decisión personal de corregir por vías distintas. La reapertura del café que ambos imaginaron fue sencilla. Cambiaron el nombre por uno que no tuviera resonancias, concentraron recursos modestos y pusieron en marcha lo que sabían hacer: trabajo honesto, atención a la comunidad y un refugio para la conversación. La gente que conocía la historia se acercó con curiosidad. Otros, que nunca la supieron, llegaron por el pan o por la promesa de un lugar cálido. No fue un éxito instantáneo, fue una vida que avanzó a pasos regulares. En el día que decidieron inaugurar el pequeño proyecto, David no hizo discursos enormes. Se puso de pie con el delantal manchado del primer café que él mismo molió, y tomó la mano de Julia. Le deslizó el anillo en el dedo con la misma modestia con la que había salido del callejón aquella tarde de lluvia. No hubo anillos de brillo ostentoso, ni cámaras registrando el momento. Solo clientes sorprendidos, amigos cercanos, y un silencio que dijo más que cualquier declaración pública. Julia miró la pieza, simple, con una inscripción que ahora se le hacía clara en la luz suave del local. Levantó la mirada y encontró en los ojos de David una sinceridad que no necesitaba validación externa. Ella aceptó, no porque él fuera un hombre nuevo, ni porque el pasado se hubiera borrado, sino porque la vida que ambos elegían era pequeña, compartida, y sobre todo, elegida con ambas manos. Aquel acto simbólico cerraba un ciclo, y abría otro. La bondad que inició todo, su gesto de ofrecer un pan a un desconocido, había cambiado la vida de ambos, pero no por una magia súbita, por la suma de acciones, errores, reparaciones y decisiones honestas. El cierre fue cotidiano. El café se convirtió en un refugio para escuchar historias, un lugar donde los empleados de Alanar que habían perdido confianza encontraban un sitio neutral, y donde los vecinos traían sus problemas y sus alegrías. A veces, en la tarde, Julia escribía notas con propuestas para iniciativas sociales. Otras, David reorganizaba la biblioteca improvisada en un rincón del local. Su relación no era una serie de gestos heroicos, sino de pequeños hábitos que reforzaban la confianza. Una llamada al mediodía, una hora de lectura compartida, la costumbre de darse cuenta cuando alguno necesitaba silencio. La prensa que había seguido la caída de Víctor Alden y el retorno de Alanar, poco a poco desvió su mirada a otras noticias. La vida real, como siempre, continuó a su ritmo. Pero hubo algo que permaneció: la certeza de que un acto de bondad, aunque parezca pequeño, puede ser el inicio de transformaciones vastas. Julia, que había empezado aquel día con una bolsa de papel y la urgencia de una entrevista, ahora entendía que su vida se tejía con hilos más complejos que la mera búsqueda de seguridad. Había ayudado a un desconocido, y en esa ayuda había descubierto no solo que él había sido un adinerado millonario, sino que la riqueza verdadera no era la que aparece en las cuentas bancarias, sino la que se construye con integridad y la capacidad de reparar. En las noches en que la ciudad llovía y la memoria hacía eco, Julia recordaba el primer gesto, las migas de pan, la mano áspera que la ayudó, la conversación en el callejón. Era extraño pensar que un acto tan simple había desencadenado una historia tan grande. La palabra millonario dejó de ser una etiqueta que separaba mundos. Se transformó en un recordatorio de que las vidas que se cruzan tienen muchas veces capas y sombras. Lo importante, pensó, era la decisión de sostenerse el uno al otro en la verdad. La última página de esa etapa fue una tranquila tarde de domingo en la que el café cerró con antelación y Julia y David caminaron por una avenida donde los plátanos dejaban caer sus hojas. No había promesas altisonantes ni planes grandiosos. Caminaron tomados de la mano, con la certeza de que la vida no se arregla con una sola acción heroica, sino con miles de decisiones pequeñas y honestas. En un bolsillo, la vieja nota que David le había dejado la primera noche que se marchó permanecía sin quemarse.
La abrió y, como quien relee una lección, la dejó en la mesa del café. Allí, sobre la madera, las palabras se parecían menos a una disculpa y más a una ruta hacia adelante. Perdóname por lo que no te dije. Dame la oportunidad de hacer mejor las cosas. Ella sonrió y apretó su mano. No era una promesa de perfección, sino un acuerdo de verdad. Ella había ayudado a un desconocido y descubrió que era un adinerado millonario. Pero más que eso, descubrió que la vida, cuando se mira con ojos de compasión, tiene la capacidad de rehacerse en pequeñas piezas que, juntas, forman una casa. Compartieron un café y, sin la pretensión de salvar al otro, empezaron a reconstruir una vida que, ahora sí, tenían la intención de vivir con honestidad y con libertad. Si este relato te conmovió, suscríbete y comparte con alguien que necesite recordar que un acto de bondad puede cambiar destinos.